Quiero titular este mensaje: El testigo fiel y verdadero. Y quiero tomar lo que dice Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén. Diga, he aquí el amén. ¿Usted no ve que el amén está con A mayúscula? El amén no es lo que usted dice amén y ya. No, he aquí el amén. Ojo que el amén le está dando una connotación y una relación con el testigo fiel. He aquí el amén. ¿Quién es el amén? Hermanos, ¿quién es el amén? ¿Qué sigue diciendo? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ubíquese, tenga la bondad. Vamos a hablar de el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 20. Porque nosotros a veces pensamos, es que Dios me va a dar esto porque es que Él lo prometió. Pero ¿qué fue lo que Dios prometió? Y la segunda a los Corintios, el capítulo 1, el verso 20 dice: porque todas las promesas de Dios, y mire que este sí está con S mayúscula, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. ¿En quién? ¿Quién es Él? Hay que entender por qué hace énfasis en Él. Porque todas las promesas en Él, pero dice en el sí, en Él sí y en Él amén. ¿Qué tiene que ver el sí y qué tiene que ver el amén con el testigo fiel y verdadero? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros, para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Yo quiero que en esta noche, hermano, usted se vaya con la claridad de esto, de entender el sí y el amén. ¿A qué se refiere y qué es el verdadero significado de esto? Porque yo noto que hay hermanos que a todo dicen amén sin primero utilizar la inteligencia espiritual que el Señor nos ha dado. El amén no es solamente para satisfacer la pregunta de un predicador. ¿Qué significa en Él sí y en Él amén? Y yo quiero invitarlos para que analicemos lo que el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 12 al 14, él lo refiere de la siguiente manera: porque nuestra gloria es esta. ¿Cuál? ¿Cuál es la gloria? El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. ¿Usted sabe cuál es la sabiduría que hace daño? La sabiduría humana. Esa es la que a veces nos embota la mente. Y por eso el apóstol Pablo dice que el conocimiento envanece. Aún hay personas que teniendo conocimiento bíblico se envanecen y buscan glorias propias por el conocimiento que no les pertenece a ellos. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios.
nos hemos conducido en el mundo. ¿Cómo hay que conducirse en el mundo? Con la gracia de Dios. Y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis. Y espero que al fin las entenderéis. No se frustre, no se sienta mal por las cosas que usted todavía no entiende de la Biblia. Hay hermanos que hasta se lastiman ellos mismos porque dicen: hermano, es que leo y no entiendo. La Biblia es el único libro que para entenderlo necesitamos el autor al lado. Amén. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. El amén con la sabiduría humana será muy difícil de entender. Y la esperanza es que los creyentes la puedan entender cuando venga el día del Señor Jesús. Pues Él es el amén, el testigo fiel y verdadero es el amén. Esta confianza es para que caminemos en fe, para que lo podamos afirmar en cada paso que damos. Pues el Señor Jesús fue predicado con el sí y el amén. Pero muchos que están en la carne no han podido entender lo espiritual de lo que es el amén y de lo que dice la Biblia. Miren lo que expresa ahí mismo en el capítulo 1 de la segunda a los Corintios, del verso 15 al 22, lea conmigo. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, diga conmigo, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros. Y dice Pablo, por mí, Silvano y Timoteo. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que para que entendamos, iglesia del Señor, entender el sí y el amén, para que usted entienda el sí y el amén, debe ser por el Espíritu, para que su acción de gracias sea recibida por Dios. De lo contrario, el amén no será recibido. La Biblia dice en primera a los Corintios, el capítulo 14, el verso 15. Fíjese cómo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué pues? Hace una pregunta. Oraré en el Espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Nosotros no repetimos por repetir.
Yo no sé si a usted le ha pasado esto. Para algunos será una locura. Pero quiero hacerles una confesión. ¿Me permiten? Estaba haciendo una oración en la sala de mi casa. Y ya había estado mucho rato orando de rodillas. Y me senté, estaba quebrantado. Y estaba al frente una silla y yo le dije: Señor, ¿te sientas conmigo en mi sala? Quiero hablarte de algo. Hermano, y empecé a hablar con el Señor. Y es tan hermoso, hermano, que uno siente sus dulces caricias. Porque lo que los demás no pueden entender, usted y yo, sin abrir nuestra boca, Él nos entiende perfectamente lo que pasa con nosotros. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Porque no sabe lo que has dicho. Por eso nosotros lo que decimos tiene que ser coherente. Cuando el amén habla es porque conoce todas tus obras y sabes cómo te has comportado, pues el amén es el testigo fiel, el que puede vomitarte de su presencia. La Biblia dice y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. El amén dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muchos creyentes dicen el amén, pero no entienden lo que quiere expresar el amén. Como pueden ver, hay en él sin acento, hay un él, y con acento el amén. El amén. Yo quiero hacer referencia a esto para que usted comprenda qué significa eso. Porque a veces nosotros creemos en la palabra amén y ya. Amén. Yo quiero que usted analice qué significa el amén en la Biblia. ¿Qué es el amén? ¿Cuál es el significado? Cuando usted está de acuerdo con la palabra de Dios, usted contesta amén. Porque eso que se está diciendo de la palabra de Dios, usted está de acuerdo. Porque sabe que eso es en Él, sí, en Él, amén. Pero esto no es solamente un modismo o un ritual de nuestros cultos. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, amén. Y eso que algunos ni dicen amén. Dicen men, men, men. Mano, Dios le bendiga, men, men, men. Hombre en inglés, sabe mucho inglés ya. ¿Sabe usted que la palabra o las letras que describen amén es una palabra hebrea, que cada palabra hace parte del alfabeto hebreo? Y la letra A, vamos a analizar la letra A, que en el alfabeto hebreo es Aleph, Aleph. Significa el Elohim o Dios. La letra A significa Elohim, el o Dios. La letra M significa Melech,
La M, después de la A sigue la M. Y ese Melech, no Omelech, es otra cosa. Melech, termina en J, Melech, significa rey. La A significa Dios, la M significa rey, y la letra N, que es Neman, que significa confiable. Y si usted une la A, la M con la EN, si unimos esas palabras en su significado del amén, quiere decir, bueno, lo voy a tratar de pronunciar. En el idioma hebreo es Elohim Melechet Neman, que en su traducción significa Dios Rey confiable. Amén significa Dios Rey confiable, que también es traducido como yo creo, verdad, confío y así es. Ahora podemos entender por qué el Señor Jesús es el sí y es el amén. Es el Dios, ¿qué? Es el Dios Rey confiable. El Dios y Rey confiable. Y Él mismo lo confirma en el libro de Apocalipsis. Porque Él dijo, porque quien hablaba es el amén. ¿Y quién es el amén? El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Cuando afirmamos el sí y sí en el amén en el Espíritu, estamos afirmando que nuestro Señor Jesús es nuestro Dios Rey confiable. Muchos creyentes confirman el amén, porque algunos confirman de manera inocente, porque ven a los demás diciendo amén. Y dice algo el predicador. Entonces, como ven, apenas están llegando a la iglesia y dicen, eso es una afirmación confiable. Y dicen amén, pero realmente no saben qué significa amén. Pero nuestro Dios y Salvador es el Rey confiable. Ahora podemos entender las palabras del apóstol Pablo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. En Él sí y en Él amén por medio de nosotros lo confirmamos a Jesús. Confirmamos a Jesús. Confirmamos a Jesús como nuestro Dios Rey confiable. Yo no sé cuántos en esta hora lo confirman, pero en mi predicación y en lo que leo en la Biblia, nuestro Jesús es el Dios Rey confiable. No sé para cuántos, no sé cuántos ya lo tienen claro, no sé cuántos lo pueden entender, pero Jesús es nuestro Dios Rey confiable. Aleluya. ¿Cuántos lo confirman en sus vidas? ¿Quieres tener más de cerca a este Jesús, que es el Dios Rey confiable? ¿Le puedes confiar tu vida a este Rey? ¿Le puedes confiar todo lo que te pasa, aún lo que no entiendes, aún lo que no comprendes, aún tus errores, aún tus fallas, aún lo que te está pasando? El Señor Jesús es Rey confiable para tu vida. ¿Significa esto algo para ti? Todo lo escrito en la palabra del Señor nos demuestra la veracidad de la palabra de Dios. El testigo fiel conoce tus obras. Él conoce todo lo que has pensado. Y quizás alguien no ha pensado y no ha tenido los mejores pensamientos últimamente, y el enemigo te dice,
Mira, y eres hijo de Dios y mira lo que estás pensando. Mira las obras que estás haciendo. Mira cómo te estás conduciendo. Mira las cosas que estás escuchando. Mira la vida que tú llevas. Puede que el enemigo te acuse de todos tus errores, pero aquí hay uno que puede enderezar tu vida, que puede enderezar tus pensamientos, puede hacer algo diferente, porque he aquí el testigo fiel y verdadero, el que es confiable, el Rey de la gloria. Tus dudas, aún tus dudas las puedes confiar en el Señor. Juan el Bautista, hermano, el que preparó el camino al Mesías, del que el Señor dijo que no hay un profeta mayor que este. Dice la palabra del Señor que Juan el Bautista mandó a sus discípulos y les dijo: vaya, pregúntele a Jesús si él es el Mesías. Imagínense, el mismo profeta que había sido lleno dentro del vientre de su madre con el Espíritu Santo. Eso es una cosa milagrosa. Pero manda a sus discípulos y les vaya, dígale, pregúntele a Jesús si él es el Rey que esperábamos. Y tan bello el Señor, hermano. El Señor, aún con nuestras dudas. A mí me encanta esto que voy a decir, porque Él es el Rey confiable. Él es el Dios Rey confiable. Porque aún con tus dudas, Él no rechaza a alguien que duda. Él le enseña para que pueda creer. Y el Señor hubiera podido decirle: claro, yo soy. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Cuando llegaron los discípulos, los que habían ciegos, el Señor les dio la vista. Los que andaban cojos, el Señor los puso a andar derecho. Y empezó a hacerse el Señor milagro. Y dígale, vaya, dígale a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los mudos hablan. Bueno, como humanos a veces nos confundimos. Hay cosas que nos confunden. Sabemos que el Señor es el Todopoderoso, pero hay cosas que nos confunden. Pero este Rey confiable no rechaza a nadie. Aún a los más ignorados el Señor les presta atención. Aún a aquellos que la misma sociedad les ha dado un estigma y las ha puesto como en un lugar muy bajo, el Señor a nosotros, hermanos, nos da tanta estima que nos llama su especial tesoro. Sí, yo soy el especial tesoro. Sí, me estás escuchando bien. Tú eres especial tesoro para este Rey que es confiable. Pero el enemigo sigue diciendo que tú no vales nada. ¡Qué mentiroso! Dice que tú no le importas a nadie, que tú en la iglesia eres un cero a la izquierda, que no vales nada. Pero déjeme decirle que le valemos tanto para Dios, que Él mismo entregó su vida para decirnos a nosotros: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aleluya. Y un pacto solamente lo puede hacer alguien que tiene algo que ofrecer. Por eso ningún ser humano puede hacer pacto. Decir, vamos a hacer un pacto con Dios, porque usted ¿qué tiene para ofrecerle a Dios? ¿Usted qué tiene? ¿Qué tiene para ofrecerle a Dios que Dios no tenga? No tenemos absolutamente nada. No hay nada que sorprenda a Dios. Yo sé que a usted hay cosas que lo sorprenden. Y hay sorpresas buenas y otras no tanto. Pero no hay nada que usted y yo podamos hacer que sorprenda a Dios. Nada que usted y yo tengamos que podamos decirle: Señor, te ofrezco esto porque tú no lo tienes.
El ser humano no tiene nada que ofrecerle a Dios si nos vamos a la realidad. Pero este Dios que es Rey y Dios confiable, dice, no tenía necesidad de hacer esto, pero Él dice que Él va a hacer un nuevo pacto. Y ya lo que va a escribir no lo va a escribir en unas tablas de piedra, sino que ahora ese nuevo pacto Él lo va a escribir en la tabla de nuestro corazón. Y por eso cuando alguien le dice, sí Señor, sí, amén, yo te recibo en mi vida, yo te quiero seguir, yo quiero hacer tu voluntad, porque aquel hermano que decide seguir al Señor, dice Jesús, si alguno me sigue, sírvame. Y esto lo hace alguien que sí quiere. Hay una palabra, hermano, si usted quiere conquistar el corazón de Dios, hay algo que sí lo mueve a Él. Hay algo, hermano, que al Señor le encanta escuchar. Vea, usted y yo no tenemos nada que ofrecerle al Señor, pero si hay algo que le llama la atención al Señor, es cuando alguien le dice, Señor, yo sí quiero creerte, yo sí quiero seguirte, yo sí quiero consagrarme, yo quiero más de ti. A eso el Señor, hermano, le llama la atención. A Él le gusta cuando tú lo llamas de forma personal y le dices, mi Señor Jesús, no tanto de usted. Hay hermanos como que les da miedo decirle al Señor, mi Jesús, usted Señor. No, Él es mi Jesús, mi Señor Jesús. Él es mío, yo sé que también es suyo. El testigo fiel, el verdadero, el que conoce tus obras. Él sabe, hermano, cuando estamos salidos de tono. Él sabe cuando nosotros estamos muy engreídos, cuando estamos muy vanagloriosos, cuando estamos salidos de lo que en donde Él nos ha puesto. Porque el camino, hermano, es un camino angosto que no da pie para usted salirse de él. Usted tiene que andar derechito, tiene que andar por ese camino santo. Y el que ande por ese camino, la Biblia dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Para qué? Para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Aleluya. Y Él nos hizo ser templo de su Santo Espíritu para Él morar. Ay, esto me parece hermoso. Por eso los templos suntuosos al Señor no los mueve eso. Pero cuando hay una vida, cuando hay un adorador, cuando hay un hijo suyo que le dice, Señor, pero yo tan vulnerable, yo que a veces hasta dudo, yo que a veces hasta te fallo, Señor, a mí que me pasan tantas cosas que hasta los que están a mi alrededor no me entienden lo que me pasa. Pero tú lo miras a Él y es una mirada de ternura en la que nos dice así, hermano, como dicen los muchachos, face to face, cerca, cerca. Y nos dice, yo quiero morar en ti. Es Él el que quiere morar en nosotros. Este Dios que es Rey confiable quiere habitar dentro de nosotros y vivir para siempre. Esta carne no puede heredar las cosas celestiales. Por eso es necesario el Espíritu de Dios en nosotros. Porque lo que el Señor va a hacer es transformar este cuerpo de la humillación nuestra. ¿O no te ha pasado que cuando dices una mentira dices, ¡ay, cómo duele fallarle a Dios!
Esto le duele a una persona que ama a Dios. Una persona que confía en el Señor, hermano, sabe que cuando se le falla en algo, hermano, se siente un dolor profundo. Una cosa es que usted confíe en Dios, pero que Dios confíe en mí. Este Dios que es reconfiable, confía en nosotros. Uy, Señor. Yo pienso en esto y me asombro de Él. ¿Cómo el Señor puede confiar en alguien tan débil como yo? ¿Cómo el Señor puede confiar en una persona como yo? Pero Él confía en nosotros. Cuando usted lee primero a los Corintios capítulo 13, ese amor del que habla ahí es Dios, porque Dios es amor. Y cuando usted lee ese pasaje de la Escritura, usted encontrará en todos esos versos de la palabra del Señor que se menciona allá en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, donde dice: el amor todo lo sufre. ¿Cuánto sufrió el Señor por nosotros? Respóndale usted al Señor. ¿Cuánto sufrió Él por nosotros? Y ningún sufrimiento que puedas estar pasando es comparable a lo que Él vivió. La Biblia dice en el verso 7 que Él todo lo sufre, porque el amor, estamos hablando del amor que es Dios. Pero hay algo, cuando yo lo leía, yo me tuve que detener ahí. Porque una cosa es lo que usted cree en Dios, de usted hacia Dios. Pero aquí está hablando de Dios hacia nosotros. Y la Biblia está diciendo que el amor nunca deja de ser. Que todo lo sufre, hermano. El único que todo lo sufre y sigue amando es Dios. Pero dice, todo lo cree. Confiar es creer. Eso es confiar. Confiar es creer. Y Él está diciendo que Él todo lo cree. Yo no sé si usted me puede comprender lo que le estoy diciendo, hermano. Pero Él cree en nosotros. ¿Cómo es posible que si fue precisamente el ser humano el que le falló a Dios, el que no le hizo caso a Dios, que más fácil le creyó la predicación a Satanás que lo que el Señor les había predicado? Pero el Señor cree en nosotros, hermano. Y los ángeles hicieron, hermano, todo por cuanto el Señor les mandó a hacer. Ellos lo hicieron. Gabriel, vaya, anúnciele a aquella mujer que con María voy a hacer de ella un instrumento que va a cambiar la historia de la humanidad. Y fue Gabriel y hizo la misión. Y cuando el Señor fue a mandar a quien predicara su palabra, los ángeles estaban a la espera. Ay, el Señor espera que lo vamos a hacer nosotros. Pero el Señor le dice a los ángeles: no, espere, ustedes no son los que van a hacer esta misión. Son todos mis seguidores. Y quizás los ángeles le hubieran podido recordar al Señor y decirle: Señor, pero acuérdese que fue el ser humano que no te hizo caso. Fue el ser humano que te dio la espalda. Fue el ser humano que vendió eso que le habías entregado. Se lo vendió a Satanás. Pero ¿sabe qué hace? Yo creo. Yo creo, porque aquí dice todo. El amor todo lo cree. Ahora sí puedes decir amén si lo crees. Si tú crees que Dios cree en ti,
¿O por qué crees que estás en el evangelio? Porque Él creyó en ti. ¿Por qué todavía estás aquí a pesar de todo lo que haya pasado en tu vida? Las experiencias, todas las que hayas pasado, aún con todo lo que haya sucedido contigo, aún con tus equivocaciones, Él todavía sigue siendo ese Dios, Rey confiable, que cree en ti. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo no sé si hay alguien convencido en esta hora. Si el Señor ha creído en mí a pesar de mis debilidades, a pesar de por las situaciones que yo he tenido que pasar y que alguna de ellas ni siquiera lo he tenido en cuenta a Él, porque hay cosas que hemos hecho, negocios, cosas que hemos hecho, hermano, en donde de pronto hay algo le hemos fallado a Dios, hasta en el pensamiento. Pero aún así Él sigue creyendo en nosotros. Y Él en esta hora se está acercando con ternura a alguien. Y así como cuando tú bajas la cabeza que no la quieres levantar, permítame, hermano, ser un poco expresivo con lo que le estoy predicando. Yo creo que el Señor puede con sus manos amorosas levantarte la mirada y decirte: mírame, porque en los ojos de Dios hay dulzura, mientras que los ojos de fuego de Dios para los que hacen el mal es fuego consumidor. Oh, la mirada está sobre los fieles, en la mirada del Señor está sobre los que en Él confían. ¿Y quién en esta hora puede creer en este Rey, Dios confiable, y decirle: Señor, yo creo? Yo creo. Si tú crees en mí a pesar de mí, pues ¿quién soy yo para no creerte por completo a ti? Y quiero empezar en este momento haciendo la invitación de alguien que está decaído, de alguien que sus brazos ya no los puede levantar, de alguien que su mirada viene cabizbaja por cosas que ha pasado, pero que en esta hora siente que este Dios Rey confiable puede levantarle su mirada, puede levantarle su fe, puede levantarle su propia vida y hacer de esa vida algo nuevo esta hora. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Yo creo en este Dios Rey confiable. ¿Cuántos pueden creer en Él? ¿Cuántos en esta hora pueden decirle: Señor, el testigo fiel y verdadero, el sí, el amén, el único Rey, Dios confiable? ¿Para cuántos eso significa el Señor Jesús para su vida? ¿Para cuántos es confiable el Señor? ¿Cuántos le pueden confiar su vida al Señor? A ver, ¿cuántos en esta hora pueden decirle: Señor, yo no tengo a nadie más? Tú eres mi todo, tú eres mi dueño, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi pastor y nada me faltará.